Hola, mi nombre es Patricio. Hoy nos toca la lección número 17, que es la venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Ya? Y para eso les invito a ir al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. La Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Repito, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bien. También le invito a ir a Mateo. Vamos a ver estos dos versículos. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como introducción, ¿cuánto sabemos nosotros de la venida de Cristo? ¿Y de dónde hemos sacado esta información? Si usted se examina a sí mismo, verá que todo lo que sabe es porque le han dicho, ya sea en la iglesia o personas, le han informado acerca de la venida de Cristo. Y mucha de esa información, o quizá una parte de esa información, ha sido errónea y no tiene claro lo que realmente dice las Escrituras. Hoy vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de la venida de Cristo. Usted se preguntará por qué Juan 10:10, ¿qué tiene que ver Juan 10:10 con la venida de Cristo? Ahí lo único que habla es acerca de un ladrón, pero no tiene más nada que ver con la venida de Cristo. Aquí lo vamos un poco a desarrollar, si tiene algo que ver o no tiene algo que ver. Primero, Juan, como usted puede entender, habla de un ladrón, ¿cierto? Eso es lo que está hablando. Número 2, el Señor Jesucristo fue crucificado entre ladrones. Número 3, la causa de muerte para los judíos del por qué estaban crucificando a Jesús era porque supuestamente los judíos decían que Jesús estaba usurpando el lugar de Dios. O sea, era un ladrón que quería tomar algo que no le pertenecía, según los judíos. Entonces Jesús fue crucificado como un ladrón. Si usted recuerda o vio o leyó cuando Pilatos estaba interrogando a Jesús, si usted recordará, por ejemplo, que la mujer de Pilatos le dice que ella ha soñado con él y que lo suelte porque es inocente, que no tenga nada que ver con ese justo. Pilatos quería soltarlo, porque Pilato no sabía sinceramente por qué lo tenían ahí. Y de hecho la interrogación va en ese sentido. Pero al final la presión del pueblo hace que Pilato fundamentalmente lo entregue para ser crucificado. La causa que pone Pilatos, la causa de muerte que pone en la cruz Pilato acerca de Jesús, le dice que él es el rey de los judíos, que la pone en griego, en hebreo y en latín. Los fariseos le dicen, pero él decía que él era que era el rey de los judíos. Pilato le dice: lo que yo he escrito, y punto, y se acabó. Si se dan cuenta, ni Pilato tenía claro cuál era la causa por la cual tenía que ser crucificado el Señor Jesucristo, pero como le presionaban, Pilato no le iba a poner por como un homicida u otra cosa, porque no era eso. Por lo tanto, lo que más asemejaba a lo que ellos estaban diciendo que era un ladrón. Por lo tanto, estuvo crucificado junto a los ladrones. Entendiendo eso, ya Juan 10:10 ya tiene un poco más de claridad. Y si usted ve, por ejemplo, Juan 10:10 habla que el ladrón dice no viene sino a hurtar, y matar y destruir. Todo eso lo hace en un tiempo. No es que el ladrón viene un día domingo a robar o a hurtar
el día lunes viene a matar y el día martes a destruir. No, lo que la Escritura dice, que el ladrón viene todo en un mismo día. ¿Qué significa esto? Si lo llevamos a cuanto a la venida de Cristo, todo esto se va a desarrollar en el tiempo de Dios, que es un tiempo ilimitado. Es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Nosotros hemos encasillado a Dios en un tiempo, que es un tiempo humano. Dios no puede estar limitado en tiempo. Mire, para entenderlo un poco mejor, le invito a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro no está diciendo que 1000 años son un día, ni un día son 1000 años. Está diciendo que Dios no puede ser encasillado en un límite de tiempo, porque Dios el tiempo no lo puede controlar. Dios creó el tiempo. Por lo tanto, yo no puedo controlarlo con un periodo de tiempo limitado. El día del Señor puede ser una eternidad, como puede ser un segundo, porque no está limitado en tiempo. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Por lo tanto, tenemos que entender claro, y es por eso que Juan dice que el ladrón viene en un tiempo a hurtar y matar y destruir. Y eso lo lleva un poco en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Lo vamos a entender a través de que vayamos desarrollando el tema, lo vamos a entender mejor. Pero como le digo, hoy día lo que vamos a ver fundamentalmente es cómo la venida de Cristo se divide en 3 eventos, al igual que la venida del ladrón. 1 Romano dice, el ladrón viene para hurtar, ¿cierto? Eso es lo que dice la Escritura, que el ladrón viene a hurtar. Mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Habla de el día del Señor, no del día mío, no del día de la iglesia, no del día suyo, no del día del mundo, sino que del día del Señor. Por lo tanto, es en el tiempo de Dios. Y dice que va a venir como ladrón en la noche. Ya está tomando un poco de sentido Juan 10:10. Vamos a ir viendo. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí Pablo está mostrándonos que este día es el día del Señor. 1. 2. Que Jesús va a venir como un ladrón. Así como fue crucificado, así va a venir, como un ladrón. ¿Ya? Y Jesús, hablando acerca del ladrón, dice que la primera cosa que viene a hacer el ladrón es hurtar. Entonces, entendiendo esto, va a entender que el primer evento de la venida del Señor Jesucristo es que viene a hurtar su iglesia, a lo que la Escritura llama arrebatar. O sea, Él viene a hurtar. ¿Qué es hurtar? Hurtar es sacar algo sin violencia. Eso es hurtar, porque robar es lo mismo pero con violencia. Es la diferencia de una cosa y otra. Por ejemplo, cuando uno de repente saca algo o vio algo que estaba ahí, le llamó la atención y se lo llevó. No era de él, y uno se lo llevó, eso estaba hurtando. ¿Ya? Eso es hurtar. Y a eso viene el ladrón, a hurtar, viene a sacar algo que está en un lugar quizás que no le pertenezca. Este mundo le pertenece a Dios, pero el que está administrando este mundo en este momento es Satanás. Y Cristo viene a sacar a su iglesia que está en el mundo que hoy está administrado por Satanás. O sea, entonces viene a hurtar. ¿Ya? Veamos. Letra A. Los primeros sucesos dentro de la venida de Cristo en este evento, que es
el arrebatamiento o el hurtar. Primero, la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 3. Dice, pero con respecto a qué cosa, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Que dice, con respecto a qué, a la venida de nuestro Señor. Una venida, las voy a repetir varias veces para que usted lo entienda. Una venida, 3 eventos, ¿ya? Y estamos en el primer suceso de estos 3 eventos. El evento es hurtar, o sea, arrebatamiento. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, la venida del Señor Jesucristo, esa es una, y el evento es nuestra reunión con Él, ¿ya? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primera cosa que tiene que suceder es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es negar a Cristo. De hecho, lo vimos la semana pasada. El ejemplo que tenemos en la Escritura es Pedro. Pedro, en el capítulo 26 de Mateo, negó al Señor Jesucristo. Él primero dice, no, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le decía que él lo iba a negar, pero él decía, no, yo estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque Pedro estaba tomando esa decisión en base a sus principios, a sus conocimientos, en ese momento a todo lo que él pensaba que era correcto. Pero en un momento tal, él niega al Señor Jesucristo porque todo eso se le cae. Porque la firmeza en la que estaba él era en sí mismo. Que es un poco lo que está pasando con las iglesias hoy en día. Vimos nosotros que lo que nos da firmeza es la fe. ¿Y cómo nosotros adquirimos fe? Por el oír. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, al estudiar usted la Escritura, todos los días estar estudiándola, escudriñándola, usted va adquiriendo fe para darle firmeza. Y no solamente eso, sino que la Escritura dice que Dios nos dio una armadura para que podamos resistir el día malo y habiendo resistido podamos estar firmes. Esa armadura Dios la puso para que nosotros podamos resistir la apostasía. ¿Qué sucede? A nosotros podemos ser candidatos a apostatar, como podemos ser personas preparadas para que ese periodo no nos produzca ningún daño, ¿ya? En el sentido que permanezcamos firmes a Dios. Ese periodo viene, independiente como usted esté, el periodo de la apostasía viene y viene pronto. Eso tiene que suceder primero, antes que venga el Señor Jesucristo y tengamos esa reunión con Él, lo que la Escritura le llama el arrebatamiento o el hurtar a la iglesia, ¿ya? El otro suceso está ahí mismo, en el versículo 3, que es la manifestación del anticristo. Dice, la apostasía y se manifiesta el hombre pecado, el hijo de perdición. O sea, el anticristo se va a manifestar, no significa que aquí el anticristo va a atacar a Israel o va a hacer todo eso, no, sino que se va a manifestar. ¿Cómo no la Escritura no lo dice? Es muy posible que se muestre como una persona muy inteligente, de hecho lo es. De hecho, Ezequiel destaca que el anticristo es mucho más conocedor de las cosas, aún de los misterios, más conocedor que el propio Daniel. Por lo tanto, él va a conocer tanto las cosas ocultas de Satanás como aquellos misterios de Dios. Y él va a ser una persona muy carismática, muy llamativa, una persona que va a irradiar que la gente quiera saber de él. Y es muy posible que los medios lo muestren como, no sé si la solución, pero alguien que va a llevar al mundo hacia una cosa mejor. Y se va a manifestar. Es ahí donde nosotros tenemos que estar claro en lo que creemos
sin movernos fácilmente, como dice el apóstol Pablo, y con fe, porque eso nos va a mantener firme. El tercer suceso es el arrebatamiento que va a suceder. ¿Ya? Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. La Escritura dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí quiero destacar dos cosas. Hay muchas cosas más para destacar, pero fundamentalmente quiero destacar, por cosas de tiempo, dos cosas. Lo primero, aquí Pablo está hablando de la venida de Cristo. Recuerden, una sola venida, 3 eventos. Y estamos viendo aquellos sucesos dentro de esos eventos. Del primer evento, que es el hurtar o el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta ¿qué cosa? La venida del Señor. Mucha gente en las iglesias, predicadores, doctores y bla, 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 hablan de que la venida de Cristo va a ser al final de la tribulación, porque ahí supuestamente Cristo va a pisar la tierra. Como en este momento Cristo va a estar en las nubes, o sea, no vino. Para muchos predicadores eso, pero la Escritura dice otra cosa. Aquí Pablo está diciendo que esta es la venida de Cristo. Recuerden que este es el día del Señor. Y el día del Señor, Pedro dice que pueden ser 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 años, puede ser un día para Dios. Porque nosotros no podemos reducir las cosas al tiempo nuestro. Es el día del Señor, por lo tanto tenemos que basarlo en base a eso. Y aquí Pablo está hablando acerca de la venida del Señor. ¿Cuándo? ¿Y cuál es el contexto? El contexto es del arrebatamiento, o sea, de la muerte, primeramente de los que están durmiendo en Cristo y los que van a ser arrebatados. ¿Ya? Y aquí dice: hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. ¿Ya? El otro cosa a destacar está en el versículo 16-17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué usa la palabra resucitar primero? ¿Por qué no dice y los muertos en Cristo resucitarán? ¿Cierto? Pero ¿por qué dice los muertos en Cristo resucitarán primero? Miren lo que viene después. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Qué le da a entender a usted eso? Lo que Pablo está diciendo, que los primeros en resucitar van a ser los que han dormido en Cristo. Luego vamos a resucitar nosotros los que estamos vivos. Si, bueno, ya digo, en un cierto sentido, si yo estuviera todavía vivo, antes que el Señor Jesucristo viniera y estuviera vivo, voy a morir y resucitar en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en un pestañeo se va a producir mi muerte y mi resurrección y arrebatamiento. Todo eso en eso. ¿Qué dice eso? Que los que estamos acá vivos, o los que van a estar vivos, sus cuerpos van a quedar aquí en la tierra. Van a quedar, si usted va caminando, su cuerpo se va a caer al suelo, usted se va. Porque usted va a ser muerto, resucitado, no en este cuerpo físico,
y arrebatado. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿ya? Por eso va a suceder algo muy importante con este arrebatamiento o este hurto, porque todos los que están vivos y son hijos de Dios, va a suceder esto. Piensen en el caos que se va a producir, muy enorme. Eso va a pasar. Y para que lo entendamos mejor, mire, estábamos leyendo, Cristo resucitará primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mire, vamos a 1 Corintios también para entender un poco más este punto. 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 51 al 54. Dice la Escritura así. Es aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al afilar trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. ¿Ya? Y el 53, 54. Vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Mire, voy a destacar el 51, 52. Y aquí os digo un misterio. Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando lo mismo que está diciendo Pablo en 1 Tesalonicenses, hablando de los que estaban durmiendo en Cristo. No todos dormiremos, es cierto, no todos vamos a morir antes, pero todos seremos transformados, muertos y vivos serán transformados, ¿ya? La Biblia habla la palabra transformar, la Biblia, si usted la lee, en ningún lado habla de cambiar. En las iglesias se usa mucho el cambiar. Eso es algo que ha ido entrando en las iglesias con la filosofía, la psicología, estos pensamientos humanos, todo eso que ha ido entrando en las iglesias ha ido llevando otra forma de pensamiento, no conforme a la escritura, sino conforme a los hombres. Y usted va a ver, muchos predicadores hablan de cambiar, 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 cambiar. Y la Biblia habla de transformar. ¿Cuál es la diferencia entre cambiar y transformar? La misma creación nos muestra la diferencia. Por ejemplo, hablando de cambiar, si usted toma un pedazo de hielo, lo pone en un sartén y este sartén lo pone a fuego en una cocina, el hielo se va a derretir y va a quedar como agua. Si usted lo sigue, lo mantiene en el fuego, esa agua se va a evaporar. Este hielo, o lo que se le llama agua o H2O, va a tener tres cambios, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, ¿cierto? Cambió, pero sigue siendo H2O. ¿Qué significa esto? Una persona que va a una iglesia puede cambiar su conducta, puede cambiar que ahora ya lleva una Biblia, puede hacer muchas cosas, pero eso es un maquillaje externo, son cambios externos, ¿ya? Son maquillaje, no pasa absolutamente nada, porque la transformación es interna, no externa, ¿ya? Y los cambios son externos. Usted va a ver cosas, sí, cambió, mire, ahora tiene el pelo corto, donde lo tenía largo, un cambio. Pero son cambios externos. Mucha gente cambia, pero no son salvos. ¿Sí? La persona salva va siendo transformada. La persona no salva solamente va cambiando. Es como, por ejemplo, una casa, yo la puedo pintar, la puedo dejar súper linda. Le hice cambios a la casa, pero es la misma casa. Si yo quiero algo nuevo, destruyo la casa y construyo otra casa. Eso es una transformación. ¿Me entiende? Esa es la diferencia. Si usted pinta la casa es la misma. Si usted hace cambio en su vida, su naturaleza pecaminosa sigue ahí, intacta, intacta, intacta. Por eso
Usted ve cristianos carnales, ve cristianos que no pasa absolutamente nada con ellos, son casi religiosos, porque están haciendo cambios en su vida, una transformación. La creación también nos explica acerca de la transformación. Usted puede ver una oruga. La oruga va hacia un arbusto, un árbol, lo que sea, se gana ahí y se empieza a llenar de como una telaraña o algo así. Y después de un tiempo sale una mariposa, que es el insecto más hermoso de la creación. La mariposa no va a volver a ser una oruga. Ya se transformó en una mariposa, por lo tanto no puede volver atrás. ¿Entiende? Esa es la transformación. Por eso Pablo habla de que todos seremos transformados. Dios, desde un principio, de que usted creyó, puso un molde, que es el Señor Jesucristo. Cuando usted se salvó, usted no tiene mucha claridad al respecto. Una vez que usted se bautizó, Dios le va mostrando este molde, porque el bautismo lo que implica es la muerte al yo. Usted entiende que tiene que morir a sí mismo, al yo, no a este cuerpo, sino que al yo, y ahí va moldeándose conforme a la imagen de Cristo. O sea, empieza a pensar como Cristo, empieza a hablar como Cristo, empieza a hacer las cosas que Cristo haría. ¿Me entiende? Eso es lo que Dios, hasta la última transformación, que es esta, donde seremos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Todos seremos transformados. ¿Ya? 52 dice, en un momento, perdón, 51, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, dice, incorruptible, y nosotros seremos transformados. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Lo mismo que está diciendo Tesalonicense, que usted, si está vivo, va a morir y resucitar para ser transformado. Lo mismo va a pasar con el que estaba muerto o dormido, va a resucitar de una forma incorruptible, o sea, va a ser transformado. ¿Ya? Porque en eso es lo que va, nuestro nuevo cuerpo es incorruptible, no es como este cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo queda aquí. A eso se está refiriendo Pablo. O sea, el cuerpo queda aquí. Usted va a morir, resucitar, siendo transformado y arrebatado. ¿Ya? Estamos viendo la venida de Cristo en el primer evento, el hurtar. ¿Ya? Letra B. El desarrollo de los primeros 3 años y medio. ¿Ya? 1. La ciudad santa es hollada. Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Ya estamos, la iglesia ha sido arrebatada y ahora vienen los eventos en cuanto al pueblo de Israel. La ciudad santa es hollada. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses la van a hollar la ciudad santa. Ya, miren, vamos para entender un poco mejor a Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Lucas 21, 20 al 24 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
eran 42 semanas. Recuerden, 42 semanas son 3 años y medio. Eso es lo que son. Usted la puede calcular y eso es lo que son 3 años y medio, las 43 semanas. Dice que va a ser hollada la Jerusalén, va a estar rodeada de ejércitos. Eso es lo que está hablando Lucas. Lo mismo que está hablando Apocalipsis, que va a ser rodeada por ejércitos, y estos ejércitos va a ser lo mismo. No sé si usted recordará, me parece que son, no estoy seguro si es Primera Samuel o Primera de Reyes. Cuando está la ciudad de Jerusalén está rodeada por ejércitos asirios, y en la ciudad no había comida. De hecho, hay un pasaje donde, creo que es Lamentaciones, no estoy tan seguro, que habla que la mujer esta, que ni siquiera se atrevía a tocar con la planta de su pie los estercoleros, que le llaman los lugares donde hacían sus necesidades, esa mujer va a comerse a su propio hijo, que nazca, se lo va a comer, y va a mirar con otros ojos a sus hijos y a su marido. ¿Por qué? Porque no hay comida, por el encierro del ejército. Y eso es lo que va a pasar aquí. Se va a encerrar a Jerusalén para que nadie entre, nadie salga, y todo lo que esté en esa ciudad tenga hambre. Esa es la idea. Y después se va a atacar a Israel. De hecho, más adelante lo vamos a ir viendo, ¿ya? Número 2. Los dos testigos. Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, del 3 en adelante. Lo vamos a leer. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él y de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercero ay viene pronto. ¿Ya? Aquí vemos a los dos testigos. Estos dos testigos están puestos por Dios con una misión específica. Primero, ¿quiénes son? El versículo 6 del mismo capítulo explica, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién cerró los cielos en el tiempo de su profecía? Si usted lee la Escritura, inmediatamente vendría el nombre a su mente o a su corazón, y es Elías. En el tiempo de la profecía de Elías se cierra el cielo por un periodo que averígüelo. En ese tiempo también Elías va a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón.
si usted ve el pasaje, esta mujer tenía un hijo y estaba preparando una torta y para comérsela y morir con su hijo, porque no había más comida, no tenía más comida. Y Elías le dice que la prepare, pero en vez de comérsela ella se la den a él. Y ella le dice, pero Señor, es lo que tenemos y no tenemos nada más. Le dice, hazlo, no te preocupes, no va a escasear el aceite ni la harina tampoco. Así que ella se lo da a él y sucedió eso, y comieron ellos. Luego muere el niño, el joven, el hijo de la mujer, y Elías ora a Dios y Dios resucita a este joven o a este niño. Y ella dice, ahora sé que tú eres un varón de Dios. Todo este relato, todo este pasaje era para mostrar lo que estaba sucediendo en Israel. Y que ni siquiera en Israel había alguien digno para que fuera el profeta, sino que el profeta tuvo que ir a una incrédula, a una mujer viuda que era de Sidón, de Sarepta de Sidón, que no tenía nada que ver con Israel. En un cierto sentido, explicando que Israel estaba tan ciego que no quería escuchar la palabra de Dios. Era así el problema, que Dios tuvo que ir a los incrédulos. ¿Ya? Aquí está mostrando al profeta Elías, es uno de estos dos testigos, que tiene una misión, que la vamos a ver. El otro testigo dice, versículo 6, y tiene poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. ¿Quién es el que hizo de convertir las aguas en sangre y traer hartas plagas? También podría, si usted leyó la escritura, el nombre vendría inmediatamente. Y ese es Moisés. Moisés y Aarón. Pero Moisés es el que producía esto. Moisés, Dios lo usa como, en un cierto sentido, le dice, tú vas a ser como Dios, y Aarón como el profeta, ¿ya? Y Moisés es el que convierte el agua en sangre en Egipto, ¿cierto? Es Moisés. Él lo produce. Y si ustedes ven, hay otros puntos más que coinciden con esto. Si usted puede leer en su casa, porque puede buscar, yo no le voy a dar toda la información. Hay tres personas que estuvieron 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. ¿Ya? Por ejemplo, Moisés en Éxodo capítulo 24, versículo 18. Elías en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8 y 9. Y Jesús en Mateo 4, versículo 1 y 2. Ellos tres son los que estuvieron 40 días y 40 noches sin probar alimento. ¿Ya? De hecho, Satanás tienta al Señor Jesucristo en base a este punto. También cuando el Señor Jesucristo se transformó, si se podría decirlo así la palabra, estaba con Pedro, y Pedro, uno de los que estaba con él, que eran tres, uno de los tres discípulos, Pedro ve a Elías y a Moisés, ¿se recuerdan? Que él quiere hacerle una enramada a cada uno de ellos. Y Dios le habla, el Padre le habla para que esté más o menos tranquilo, en un cierto sentido. Siempre aparecen estos dos. Estas son las dos personas de las que habla la Escritura, Elías y Moisés. No son otros, ¿ya? Estos son los dos testigos que Dios ha preparado para este periodo de la primera parte de la tribulación. Ya hemos visto los primeros sucesos, que es la apostasía, luego la manifestación del anticristo, el arrebatamiento. Ahora estamos viendo el inicio de esta primera 3 años y medio, donde vemos que Israel es hollada. Primero es rodeada por ejércitos, hollada. Ahora vemos los dos testigos. ¿Cuál es la labor de estos dos testigos? ¿Ya? Su trabajo. Vamos a Elías, el trabajo de Elías. Si ustedes ven, por ejemplo,
el libro de Mateo, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús destaca a Juan el Bautista, y a Juan el Bautista un poco lo destaca hablando que él es el Elías que había de venir, ¿cierto? Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? Juan el Bautista vuelve el corazón del pueblo a Dios. Ese era el trabajo de Juan el Bautista, preparar el camino ¿para qué? Para el Señor Jesucristo. ¿Cómo preparaba? Trabajando en el corazón del pueblo, mostrándole su pecado, mostrándole que ellos tenían que volverse a Dios. Dios tiene preparado, como lo dice Pablo, un grupo, no sé la cantidad de personas que son, mentiría de decir si son una cierta cantidad, pero hay una cierta cantidad de personas que no van a creer a la abominación, no van a creer al anticristo, y sí se van a volver a Dios, porque ahí van a estar trabajando Elías y Moisés. Elías fundamentalmente trabajando en el corazón del pueblo de Judá o de Israel para que ellos se vuelvan a Dios. ¿Ya? Ese es el trabajo de Elías. El otro, Moisés. ¿Cuál era el trabajo de Moisés cuando Dios lo llama en Éxodo capítulo 3? Dios le dice que tenía que sacar a su pueblo al desierto, ¿cierto? Llevarlo a la tierra prometida. Pero en este caso era llevarlo al desierto. Ese era el trabajo de Moisés. Esa era la labor de Moisés. Y eso es lo que va a hacer Moisés juntamente con Elías. Es llevar al pueblo de Israel al desierto. Recuerda lo que dice Lucas, que huyan. Ellos van a llevar al pueblo. Como Moisés lo llevó en el Éxodo, aquí los va a llevar a este pueblo hacia el desierto, donde los espera el Señor Jesucristo. Hacia allá los va a llevar Moisés y Elías. Mire, veamos un poco. Lo que va a pasar un poco, porque estos dos testigos van a hacer hartas cosas, si no es una cuestión tan simple. Versículo 4 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Mire, recuerden que la ciudad está rodeada. ¿Qué sucede? Estos dos testigos como dragones, van a botar fuego por su boca, van a matar gente, porque ellos van a proteger al pueblo que está huyendo. ¿Me entienden? Y si alguno se quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Todos los que quieran hacer daño van a morir. De la misma manera que ellos quieren hacerle daño, se van a morir, porque estos van a proteger al pueblo que está huyendo. ¿Ya? El versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio. ¿Cuál es el testimonio de ellos? Es su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Volver el corazón del pueblo a Dios y llevar al pueblo hacia el desierto. Ese es el trabajo de ellos. Cuando cumplan ese trabajo, va a suceder algo. Dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Ya? Tenemos los dos testigos, tenemos su labor. Dice que van a cumplir su labor o su testimonio y que la bestia los va a matar. ¿Ya? Ahora, sigamos un poco relatando estos eventos. Letra C, su trabajo vimos. Número 3, dice, las 42 semanas, Daniel 12. Vamos a Daniel capítulo 12. Vamos a ver el tiempo que nos relata Daniel, capítulo 12, versículos 11 y 12. Daniel dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Ya? Aquí Daniel habla del periodo de estos 3 años y medio. Dice que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿cierto?
se quitó el continuo sacrificio. Desde ahí se empieza a contar hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Ya? Esos son aproximadamente 3 años y medio. Desde ahí hasta acá es el periodo donde el anticristo va a atacar a Israel. Va a entrar, primero va a romper el muro, va a entrar al templo, ¿ya? Y va a quitar el continuo sacrificio. Va a quitar el continuo sacrificio, ¿ya? Él lo va a quitar. Y él se va a sentar en el trono de Dios. Mire, vamos a ir viendo. Vamos a Mateo. Mateo 24, ¿cierto? Estamos aquí. Mateo 24. Daniel nos explica más o menos el periodo desde dónde hasta dónde están los 3 años y medio, ¿cierto? Mateo 24. Mateo 24 nos da luz en cuanto a la última parte de este periodo. 24, 15 al 18. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cuando vean esta situación, huyan. Ya hay un grupo de israelitas que está huyendo hacia el desierto, que empezó en la primera etapa, cuando estaba rodeado del ejército, cuando aparecen los 2 testigos. Estos 2 testigos se están llevando a ese pueblo, ¿ya? Porque ellos están trabajando, en este periodo están trabajando con el pueblo para volverlo a Dios, y después se están llevando al pueblo. Pero también hay otro grupo, que es este, que está ya al final casi de los 3 años y medio, que ve la abominación desoladora. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, cuando vean esto. Yo cuando veí esto, yo estaba un poco confundido algunas cosas, porque yo pensaba que la abominación desoladora iba a ser que el anticristo se sentara en el trono, en el templo, se sentara en el templo creyéndose Dios. Yo pensaba que era eso, pero no es eso. Mire, porque Daniel habla de un tiempo desde que se quita el continuo sacrificio hasta, ¿cierto? Hasta la abominación desoladora son los 3 años y medio, hasta ahí. Y el anticristo se sienta una vez que entró a Jerusalén, elimina o quita el continuo sacrificio, y él se sienta y él se considera Dios desde ese momento. Por lo tanto, no coincide el tiempo. No coincide el tiempo. Es otra cosa que lo que va a hacer, pero ahí lo vamos a ver. Vamos a ir viendo. Es quitar el continuo sacrificio. Daniel 12:11 nos dice, esa es la primera cosa, la abominación desoladora. Mire, yo pensaba que era eso, pero no es eso. Mire, vamos primero a ver, una vez que es quitado el continuo sacrificio. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Él dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo pensaba que eso era la abominación desoladora, pero eso no es la abominación desoladora. Él ya cuando entra al templo, él se sienta y él dice que es Dios.
Pero hay un suceso dentro de estos 3 años y medio que cambia todo eso. Miren, vamos a ver. Ezequiel 28. Este es el siguiente suceso. Ezequiel capítulo 28. Ojalá que usted pueda leer esto en su casa, sígalo estudiando, vea más cosas. Yo no le puedo mostrar lo que Dios me ha ido mostrando, pero no significa que es todo, hay mucho más. Ezequiel capítulo 28, versículos 7 al 10 dice: por tanto, de aquí yo traigo sobre ti extranjeros, dice, a ver, versículo 28, vamos a leer el versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, de aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que se desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De la muerte de incircunciso morirás, por mano de extranjero, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. O sea, aquí hay un suceso que cambia un poco esto. Daniel dice que desde que se quita el continuo sacrificio, se quita el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, hay 3 años y medio, ¿cierto? Eso lo tenemos más o menos claro. Mateo nos está hablando de cuando vean la abominación desoladora. Es al final de este periodo. Ezequiel está hablando acerca de que él se creía Dios. Segunda de Tesalonicenses también, que se sienta en el templo de Dios, diciendo que él es Dios. Esto es en la primera parte. Cuando entra al templo, cuando quita el continuo sacrificio, él se sienta y él se considera